Hoy te cuento la historia de Elder Tale, una especie de videojuego muy popular que contaba con más de 20 millones de jugadores por todo el mundo, pero en el cual sucedió un extraño suceso, ya que luego de una actualización, miles de jugadores de prácticamente todo el mundo quedaron atrapados en él. Y es en este videojuego donde nuestro prota deberá enfrentarse no solo a monstruos, sino también a otros jugadores para sobrevivir. Por suerte el tipo era prácticamente un genio en ese juego, y a pesar de tener la apariencia de un perdedor y ser subestimado por todos, no sabían que el tipo había sido el estratega de un legendario grupo de aventureros, conocidos por completar las misiones más difíciles de ese mundo y por tener un nivel de experiencia por encima de los demás. Gracias a esto, el tipo era una bestia en combate, ya que sus estrategias eran muy efectivas y a pesar de no ser un guerrero, tenía el nivel para convertirse en el mejor jugador. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo, Log Horizon. La historia comienza con nuestro prota, Shiroe, dándose cuenta de que sin saber el porqué, de la nada había sido transportado dentro del juego que se encontraba jugando. El chico no parecía entender nada. Todo lo que una vez había visto desde una pantalla, ahora estaba frente a sus ojos. Incluso la barra de estado que contenía todas sus habilidades, ahora estaba frente a él. Por suerte al revisarla se dio cuenta de que varios de sus amigos también habían quedado atrapados en Elder Tale, por lo que rápidamente se contactó con uno de ellos. Y es aquí donde nos presentan a Natsugo, un viejo amigo de Shiroe, con el que hace algún tiempo solían formar equipo para completar algunas misiones. Aunque este, al igual que el prota, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo recordaba que había sido atrapado en el juego luego de que este habilitara una especie de actualización, justamente lo que había sucedido con nuestro prota. Aún así, como no tenían ni idea de cuándo podrían volver a casa o si acaso eso sería posible, rápidamente decidieron comenzar a prepararse para lo que estaba por venir. Y mientras esto recorrían toda la ciudad principal, se dieron cuenta de que el resto de jugadores se encontraban en la misma situación. Algunos incluso habían entrado en pánico al no saber qué hacer, ya que recordemos que incluso niños se encontraban jugando Elder Tale cuando la transportación sucedió. Pero bueno, mientras el prota continuaba revisando los alrededores, se encontró con un viejo compañero de equipo, conocido como Akatsuki, y el cual terminó pidiendo su ayuda. Esto porque necesitaba urgentemente una poción de cambio de apariencia, por lo que luego de que el prota accediera a dársela, Akatsuki rápidamente cambió su apariencia al de esta chica de aquí, ya que en el mundo real, ella pertenecía a ese género y le resultaba muy difícil permanecer con el cuerpo de un hombre. Pero dejando eso de lado, luego de esto el prota invitó a la chica a su grupo, ya que sabía que sería mucho más difícil sobrevivir estando solo. Por esto, en agradecimiento, Akatsuki le prometió que desde ese momento, ella le estaría cuidando la espalda. Luego de esto, el prota, para obtener más información de lo que estaba pasando, se reunió con una vieja amiga, Mari, la maestra de un gremio muy conocido, la cual le reveló que luego de que todos los jugadores quedaran atrapados dentro del juego, la mayoría se había reunido con sus gremios. Incluso muchos otros habían comenzado a reclutar más miembros, ya que en momentos como ese, entre más jugadores tuvieran, más poder tendrían. Por esto Mari invitó al prota a unirse a su gremio, pero lamentablemente el chico se negó. Esto porque estaba acostumbrado a jugar en solitario y no formar parte de ninguna organización. Y luego de que el prota se marchara, nos revelan un poco más porque Mari quería reclutarlo, y resulta que el prota hace algún tiempo había sido parte de un grupo legendario de aventureros, conocidos como The Party, los cuales se encargaban de completar las misiones más difíciles del juego. Por lo que tener a la estratega que había liderado ese grupo en su gremio sería de mucha ayuda. Pero bueno, regresando con nuestro prota, este junto a sus compañeros decidieron investigar un poco más las afueras de la ciudad y sobre la manera en la que tendrían que luchar con las bestias. Aún así, eso resultó más complicado de lo que esperaban, ya que unas simples ratas de bajo nivel los habían puesto contra las cuerdas, ya que utilizar los comandos del juego era mucho más difícil en persona. Por suerte el prota se dio cuenta de que lo único que tenían que hacer era luchar como en el mundo real, sin ningún tipo de comando o combo. Gracias a esto, luego de un rato, lograron deshacerse de las bestias, dándose cuenta de que todo sería muy diferente al juego que conocían. Pero bueno, luego de esto los jugadores se enteraron de que cuando un aventurero perdía la vida, este no desaparecía como en el mundo real, sino que simplemente era revivido en la catedral del pueblo inicial, tal como antes sucedía en el juego. Ah, y que se olvidó mencionárselos, cada jugador pertenecía a una clase en específico. El prota era un mago, Akatsuki un assassin y Natsugo un tanque. Pero dejando eso de lado, los protas
protas se enteraron de que varios jugadores habían comenzado a quitarle la vida a otros para apoderarse de sus pertenencias, y así no tener que salir a los bosques a acabar con monstruos. Estas personas eran conocidas como pickups. Y precisamente nuestros protas, mientras continuaban explorando algunas zonas boscosas, fueron emboscados por dichos jugadores, los cuales se aprovechaban de las personas que no pertenecían a ningún gremio. Obviamente los tipos no sabían con la clase de bestias con las que se metían. El prota rápidamente le ordenó a Natsugo tomar la formación básica, en la que este último sirvió como carnada para atraer a los atacantes. Esto porque esa era la principal función de los tanques como Natsugo, y mientras este se encargaba de distraer a los tipos, el prota aprovechó para reforzarlo con ataques a larga distancia. Lastimosamente, los hechizos de los magos no contaban con mucho poder destructivo, haciendo que los bandidos lo subestimaran por completo y quisieran ir por él descuidadamente, sin saber que eso era parte del plan del tipo, quien ahora usó uno de sus mejores trucos, una especie de enredaderas que robaban la energía del enemigo, y las cuales al ser destruidas explotaban. Gracias a esto, el prota y Natsugo lograron poner contra las cuerdas al enemigo, y Akatsuki remató todo apareciendo desde las sombras, tal y como lo haría un buen assassin. El trabajo en equipo de los protas era prácticamente legendario. Pero bueno, por otra parte, Mari, la maestra del gremio de antes, le pidió un poco de su ayuda al prota. Esto porque resulta que una de sus compañeras de gremio había aparecido en una ciudad bastante alejada, en donde las cosas se estaban poniendo bastante mal, y la seguridad de la chica corría grave peligro, por lo que Mari le pidió al prota que se hiciera cargo de su gremio unos días, mientras ella y otros compañeros rescataban a su amiga. Pero el prota, en lugar de hacer eso, se ofreció para traer él mismo a la chica. Esto porque sabía que el gremio de Mari no contaba con mucha experiencia en combate, y realizar un viaje tan largo representaba un grado de peligro bastante alto, por lo que los protas se pusieron en marcha. Y por cierto, nos revelan que Natsugo también había sido parte del grupo legendario de aventureros. De hecho, tanto él como el prota poseían objetos bastante valiosos de esa época, como estos grifos, con los cuales lograron avanzar mucho más rápido que cualquier otro aventurero. Aún así, no todo sería tan fácil, ya que para llegar a la otra ciudad inicial, debían cruzar una especie de subterráneo infestado de monstruos. Por suerte, la mayoría era de un nivel, digamos que no tan alto. Y no se los había comentado, pero la comida de ese mundo no tenía ningún tipo de sabor. Para los aventureros todo sabía prácticamente igual. Aún así, debían alimentarse para recuperar HP. Recuerden esto porque será importante más adelante. Por otra parte, Serara, la miembro del gremio de Mari, había sido rescatada por Niata, este tipo gato de aquí, el cual la había puesto a salvo de todo el caos en la ciudad. Y claro, la había escondido de unos aventureros que querían obligarla a unirse a su gremio. Pero volviendo con nuestros protas, estos continuaban cruzando el subterráneo, pero Shiro terminó cayendo por un precipicio al salvar la vida de Akatsuki. Y nos revelan un poco más el por qué el prota era un jugador solitario, y resulta que era porque todos se le acercaban en busca de su conocimiento para subir de nivel. Eso sí, hubo una excepción, un grupo de aventureros que únicamente buscaban aventura. Sí, estoy hablando de The Party. Volviendo al presente, el prota fue rescatado por sus compañeros, que lograron sacarlo del agua al que había caído, y así estos continuaron con la misión. Obviamente lo difícil acababa de comenzar, ya que para salir del laberinto primero debían derrotar al jefe de ese lugar, un monstruo de nivel 68, al cual ya habían derrotado varias veces. Claro, frente a un monitor era mucho más fácil que en la vida real. Aún así, luego de un rato, los protas lograron hacerse con la victoria, gracias a las directrices de Shiroe. logrando así atravesar el subterráneo. Por cierto, el nivel con el que el prota contaba actualmente era el número 90, de los más altos del juego. Y bueno, luego de lo ocurrido, los protas por fin llegaron a la ciudad donde se encontraba Serara, pero según el prota, estos tendrían que tener mucho cuidado, ya que si ellos eran derrotados, volverían a la vida en la catedral de su ciudad, mientras que Serara regresaría nuevamente a la catedral de esa ciudad. Y obviamente sería capturada por los tipos que estaban tras ella. Por esto decidieron dividirse. El prota sería quien se encontraría con Serara y su acompañante, pero una vez este estuvo entre ellos, no lo podía creer. Niata en realidad también había pertenecido al grupo legendario del que había formado parte el prota, y una vez estos se encontraron, el gato le dijo a Serara que no se preocupara, si el prota era quien nos escoltaría, no había forma de que perdieran. Luego de esto emprendieron el viaje a la salida. Todos estaban esperando el momento justo para emboscarlos, y claro, lo harían en la zona boscosa, donde los PvPs no eran prohibidos. Y una vez estuvieron ahí, los hombres del gremio enemigo atacaron. Eso sí, antes de iniciar, el prota les propuso un duelo 1 versus 1 entre sus líderes, a lo que los tipos que los habían subestimado por completo decidieron aceptar. Así que Niata, perteneciente a la rama de espadachines, inició el combate contra el maestro del gremio, el cual era una especie de tanque. Ambos parecían estar muy reñidos, pero la capacidad sanadora de su mago era muy poderosa, mucho mejor que la de Serara. Además, para empeorar todo, los demás hombres decidieron atacar. Por suerte llegó
llegó el momento de la aparición de Natsugo, que gracias a su fuerza como tanque se estaba haciendo cargo del resto de aventureros. Aún así su fuerza no duraría mucho y cada vez al gato y a este último le quedaban menos puntos de vida. Fue entonces cuando el plan del prota entró en acción, ya que este había estado esperando la pausa entre cada ataque del enemigo, ya que cada aventurero debía esperar cierto tiempo después de un ataque para lanzar uno nuevo, y una vez este momento llegó, el prota usó las enredaderas de antes para poner en jaque al maestro del gremio. Además, Akatsuki, quien había estado tras bambalinas, apareció para dar el golpe final a los aliados del tipo, neutralizando por completo a un gremio entero. Ese era el poder de 3 antiguos miembros de The Party. Pero bueno, luego de derrotar al gremio que había estado controlando esa ciudad por completo, los protas iniciaron el viaje de regreso a su ciudad inicial. Por cierto, en el camino, gracias a Niata, descubrieron que la comida sí podía llegar a obtener un sabor. Únicamente debían cocinarla como lo harían en la vida real, y no por medio de comandos como en el juego. Claro, para eso debían tener una habilidad como cocineros bastante alta. Aún así, al menos los protas al fin habían probado algo que les recordaba su hogar. Por otra parte, Serara le recordaba al prota a un par de niños que habían estado jugando con él hace algún tiempo, y los cuales al parecer también habían quedado atrapados dentro del juego. Lastimosamente el prota no había podido reunirse con ellos. Eso sí, al menos esperaba que estuvieran bien. Sin embargo, eso no sería posible, ya que los niños habían caído en manos de un gremio oscuro, el cual utilizaba novatos como esclavos, y los chicos habían estado viviendo de una manera bastante precaria. Pero volviendo con los protas, estos al fin habían vuelto al gremio de Mari, donde Serara pudo estar con sus compañeros. Todos estaban contentos de reunirse con ella nuevamente, pero Mari aprovechó la oportunidad para poner al tanto al prota de todo lo que había estado ocurriendo mientras ellos no estaban. La ciudad había cambiado de manera significativa, ya que los gremios de mayor jerarquía habían tomado el control de la ciudad e incluso de algunas zonas de casa, haciendo que los gremios pequeños comenzaran a tener algunos problemas e incluso fueran absorbidos por gremios más grandes. Pero eso no era todo. Un gremio conocido como Hamelin había estado capturando aventureros de bajo nivel para robarles las pociones que estos recibían por el sistema al completar una misión. Todo esto con el objetivo de luego venderlas a gremios más grandes. El prota se dio cuenta de que todo Elder se estaba pudriendo. Por esto Shiroe comenzó a pensar en una manera de arreglar todo. Claro, luego de confirmar que los preciados amigos a los que una vez él había enseñado habían sido capturados por Hamelin. Por lo que, asqueado por toda la situación, decidió poner fin a todo eso. El primer paso fue crear su propio gremio. Claro, los primeros integrantes fueron Akatsuki y Natsugo, los cuales habían estado esperando ese momento. No podían estar más felices de pertenecer al gremio de una leyenda. El siguiente paso fue crear una alianza con el gremio de Mari. Esto porque para cambiar el estado actual de la ciudad debían conseguir algunas cosas. Una de ellas era cierta cantidad de dinero, una suma bastante grande. Aún así, Mari sabía que podía confiar en aquel genio, por lo que decidió aceptar formar dicha alianza. Por cierto, el nombre del gremio del prota sería Lock Horizon o Señal en el Horizonte, y Niata también sería parte de él. Pero bueno, ahora sí, la primera parte del plan del prota dio comienzo, y este consistía en unir a ambos gremios, tanto el Lock Horizon como el de Mari, para atrapar varias especies de animales salvajes. Y si se preguntan para qué, pues bueno, para obtener una fuente bastante grande de ingredientes, con el fin de abrir un restaurante con la comida preparada por Niata. Al principio los aventureros no estaban muy convencidos de comprar comida, ya que estaban seguros de que no tendría ningún tipo de sabor. Pero una vez lo probaron y sintieron el sabor a casa, no pudieron contener la emoción y comenzaron a comprar montones de comida, no importando los precios tan altos que el prota les había colocado. Por lo que sí, la primera fase del plan dio resultado, ya que Shiroe había logrado conseguir un capital lo suficientemente grande como para llevar a cabo la segunda fase. Mientras tanto, continuaba en contacto con los chicos de antes, prometiéndoles que muy pronto los sacaría de ese lugar. Pero dejando eso de lado, la segunda fase dio inicio, y esta consistía en organizar una reunión con los 3 gremios comerciantes más grandes de la ciudad, a los cuales Mari les ofreció brindarles el secreto detrás de la comida con sabor. Claro, no lo haría gratis, sino a cambio de una cantidad bastante grande, más precisamente 5 millones. Al principio los tipos no estaban muy de acuerdo, ya que no sabían para qué carajos utilizaría tanto dinero. Por suerte, al saber que Shiroe, el legendario estratega, estaba detrás de todo, decidieron aceptar. Por lo que sí, la segunda fase del plan dio resultado. El prota había obtenido una cantidad exorbitante de dinero, justo lo que necesitaba para la tercera fase, en la cual organizó una especie de cumbre o reunión entre los líderes de los gremios más importantes y poderosos de la ciudad, los cuales estaban interesados en las palabras de la leyenda.
Todo esto con el objetivo de ponerlos al día sobre todo lo que había estado ocurriendo en la ciudad, los secuestros, la discriminación a gremios de menor poder, entre varios otros problemas que habían convertido a la ciudad en un desastre, por lo que les propuso establecer ciertas reglas para que todos pudieran convivir de mejor manera. Obviamente los gremios más poderosos no estaban muy de acuerdo con la idea, ya que eso no les beneficiaría en nada, por lo que le dijeron que eso sería imposible, ya que si los poderosos no querían obedecer las reglas, ¿quién se los impediría? Fue entonces cuando el prota les demostró por qué él era un estratega reconocido por todos, diciéndoles que hace unas horas había comprado el edificio del gremio, el edificio más grande e importante de la ciudad, donde las personas guardaban sus pertenencias más valiosas y donde se registraban los nuevos integrantes, entre otras cosas fundamentales para la subsistencia de un gremio, diciéndoles que todo aquel que no siguiera sus reglas sería desterrado del edificio, por lo que tendrían que mudarse a otra ciudad o en el peor de los casos, disolver su gremio. Sí, alta jugada que había creado el genio estratega. Era para eso que había utilizado todo el dinero que había estado recaudando. Claro, no era que el prota se convertiría en un dictador valiéndose de su poder, sino más bien crearía una especie de mesa redonda con los líderes para llevar a cabo las reglas y que todos los gremios tuvieran un trato igualitario en la ciudad. Por cierto, el prota no solo estaba peleando en un frente, ya que al mismo tiempo que la reunión se llevaba a cabo, había creado un plan para liberar a los niños de antes. Claro, no solo a sus amigos, sino también a todos los novatos que se encontraban cautivos. Gracias a dicho plan y algo de ayuda de Akatsuki y el resto del Log Horizon, su plan dio resultado y los novatos obtuvieron su libertad. Pero volviendo a la reunión de líderes, aunque no todos estaban de acuerdo con Shiroe, al final no les quedó más opción que escuchar las reglas del prota y conformar la mesa redonda. Por cierto, en la reunión, además de asegurar los derechos de todos los jugadores, también se estableció la regla de tratar bien a los personajes no jugables, ya que estos, luego de ser transportados al juego, habían obtenido personalidad, como si se tratara de personas normales, por lo que de continuar tratándolos mal, incluso se podía generar una batalla entre ambos bandos. Bueno, y luego de terminar con la reunión, el prota, usando su poder, desterró al gremio Hamelin por todos los crímenes que habían estado cometiendo. Además, el gremio de Mari se encargó de recibir con los brazos abiertos a todos los jugadores novatos que habían escapado, claro, a excepción de Toya y Midori, los cuales estaban muy agradecidos con Shiroe y no querían pertenecer a otro gremio que no fuera el de él, por lo que ahora el Horizon contaba con 2 nuevos miembros. Pero dejando eso de lado, los días continuaron transcurriendo normalmente y gracias a las normas que se habían establecido por la mesa redonda, todo en la ciudad parecía haber mejorado considerablemente. Incluso el gremio de Mari, en asociación con el prota, decidió llevar a cabo un campamento de entrenamiento en el cual los jugadores novatos podrían incrementar su nivel. Sin embargo, el prota no podría asistir a tal campamento, esto porque la mesa redonda había sido invitada a una especie de reunión con la nobleza de los personajes no jugables, con el fin de llevar a cabo un tratado de paz y que no existieran conflictos en un futuro, por lo que el prota, acompañado de algunos líderes, asistieron a dicha cumbre, en donde obviamente varios NPCs de la nobleza los miraban con recelo. Por otra parte, el campamento para novatos había dado inicio, en el cual Toya y Mari formaron equipo con Sarara y otros 2 personajes, Isuzu y Rudy, con los cuales debían atravesar una mazmorra básica para subir algunos niveles y obtener experiencia en combate. Aún así, esto resultó más difícil de lo que esperaban. Por suerte, gracias a las notas que el prota le obsequió a Mari, trabajando en equipo lograron superar la prueba. Pero volviendo con los protas, estos continuaban intentando establecer buenas relaciones con la nobleza, además de aprender todo lo que pudieran sobre su cultura, ya que estaban seguros de que los tipos escondían algo. Y claro, los NPCs estaban intentando formar un tratado beneficioso, en el cual los aventureros les prestarán su fuerza para aumentar su poder. Pero dejando eso de lado, mientras el prota tomaba un descanso de toda la burocracia junto a Katsuki, fue visitado por un misterioso tipo, el cual se presentó ante él como Regan, el mago de Mirror Lake. Al escuchar esto, el prota no lo podía creer. El tipo que estaba ante él era una persona legendaria en ese juego, conocido por darle misiones de leyenda a unos cuantos jugadores. Y este procedió a explicarle un poco mejor cómo funcionaba ese mundo, sobre cómo en ese lugar existían varios tipos de magia, entre ellas la magia de nivel mundial, la más poderosa de todas, y la que quizá había sido usada para atrapar a los jugadores en ese mundo. Además de eso, también explicó un poco más sobre el pasado de Eldertale, sobre cómo hace cientos de años únicamente existían 3 tipos de razas: los humanos, los elfos y los
los Alps, estos últimos los más inteligentes de todos. Sin embargo, debido a eso, los elfos y los humanos decidieron eliminarlos por el gran peligro que representaban. Aún así, algunos de ellos sobrevivieron y usaron la magia de nivel mundial para crear soldados con los cuales vengarse de las otras dos razas, iniciando una batalla que duró varios años. Pero eso no era lo peor, sino que debido a todas las almas perdidas en batalla, estas comenzaron a adoptar diferentes formas. Más específicamente, la forma de los monstruos que conocemos hoy en día, los cuales comenzaron a acabar con los sobrevivientes de la anterior batalla. Todo parecía perdido para la humanidad, hasta que nuevamente fue usado un hechizo de nivel mundial, el cual invocó a los aventureros que se encargaban de eliminar a los monstruos. Sí, al parecer los protas no habían estado dentro de un juego, sino más bien en otro mundo. Se estarán preguntando el por qué ese mago le reveló todo esto a Shiroe. Y bueno, resulta que el prota era el jugador que más experiencia tenía en todo el juego, llegando a ser reconocido por los entes más poderosos de ese mundo. Además, debido a toda la información, Shiroe llegó a la conclusión de que 2 horas en la vida real equivalían a un día en Elder Day. Pero esa no era toda la información. Además de esto, el mago le reveló al prota que perder la vida en ese mundo sí tenía un precio, y era que en cada ocasión perderían recuerdos de su pasado, hasta que ya no quedara ningún recuerdo de su anterior mundo. Sí, a partir de aquí las cosas se ponen más serias, banda. Por otra parte, en el campamento organizado por Mari, luego de haber completado todas las pruebas, fueron atacados por un enorme grupo de bestias, las cuales habían comenzado a aparecer sin razón aparente. Por suerte, gracias a los jugadores experimentados que se encontraban en el lugar, los novatos fueron capaces de escapar. El equipo dirigido por Log Horizon también había avistado un grupo enorme de goblins dirigiéndose a la ciudad más cercana. Las noticias rápidamente llegaron a la nobleza del país y obviamente a nuestro prota, el cual se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo se debía a un evento que anteriormente sucedía cada cierto tiempo y que consistía en eliminar al goblin más poderoso antes de que se convirtiera en rey, ya que luego de eso sus tropas obtenían mucho poder. Pero como todos los aventureros habían estado ocupados en otras cosas, no se habían ocupado de eso, y ahora ya era demasiado tarde. El rey goblin había aparecido. Mientras esto ocurría, los novatos que se encontraban en las cercanías habían estado combatiendo contra los goblins para detenerlos el mayor tiempo posible, ya que de no hacerlo, todas las personas que habían conocido durante los últimos días serían masacradas. Por otra parte, los nobles llegaron a la conclusión de usar a los aventureros para detener el ataque, ya que si perdían la vida en batalla, igual regresarían. Por esto, obviamente intentaron engañarlos para que lucharan, pero no pudieron contra el ingenio de nuestro prota y los tipos de la mesa redonda, quienes rápidamente los pusieron en su lugar. Esto porque ahora sabían que fallecer sí tenía un costo. Aún así, la princesa del reino se hizo presente en la sala para pedirles que por favor le prestaran su poder, no por sentirse obligados con los nobles, sino para salvar a la gente del pueblo. Además les pidió que la llevaran con los jugadores, para ser ella quien personalmente les pidiera su ayuda. Claro, el prota y los demás accedieron, ya que desde un principio estaban dispuestos a luchar, pero no querían ceder ante las órdenes de la nobleza. Y una vez de vuelta en la ciudad, la princesa con sus palabras se encargó de convencer a todos los aventureros, quienes estaban encantados de luchar para ella. Y así, luego de que todos aceptaran, estos serían dirigidos por Krusty, el líder del gremio más poderoso de la mesa redonda, mientras que el prota sería la estratega de toda la misión. Además, le brindaría apoyo al otro frente, en donde se encontraban luchando los novatos junto al resto de Log Horizon. Y así, luego de varios días, el grupo comandado por Krusty y la princesa llegaron al lugar del choque de poderes, en donde gracias a las órdenes del prota, estaban librando muy fácilmente la batalla. Por otra parte, el grupo de novatos había logrado mantener a salvo el pequeño pueblo por el que intentaban rodear a algunos monstruos. Claro, todo eso gracias a las órdenes que Shiroe le había brindado a Mari para que liderara a su grupo. Aún así, no todo podía ser bueno, ya que cuando parecía que habían terminado con los goblins, aparecieron algunos jefes lobo de nivel 60, los cuales luego de un rato de batalla dejaron muy mal herido a Rudy, el chico que se había unido al equipo de Log Horizon. Lamentablemente el tipo no era un aventurero, sino una persona de ese mundo, el cual había querido luchar para proteger a su gente. Lamentablemente, debido a eso, si perdía la vida no regresaría como los demás. Sus compañeros no sabían qué hacer, no querían que su amigo perdiera la vida, por lo que rápidamente Mari le pidió al prota que por favor hiciera algo para salvarlo. Por suerte Shiroe, que se había estado dirigiendo a ese lugar junto a Katsuki para darle soporte, pudo llegar rápidamente. Claro, en el camino estuvo analizando la nueva magia que había estado creando, por lo que una vez estuvo frente a los chicos, les pidió
pidió que guardaran con sus vidas lo que estaban por ver. Seguido de esto, procedió a escribir una especie de contrato en el que plasmaba la decisión de Rudy de unirse a Log Horizon y convertirse en un aventurero en toda la extensión de la palabra. Luego de esto hizo que Rudy, con sus últimas fuerzas, lo firmara. Y si se preguntan cómo funcionaba esto, pues bueno, de la misma forma que la comida. Y ya que la subclase del prota era escriba, tenía el nivel suficiente para que el contrato tuviera validez, haciendo que un nuevo tipo de magia diera nacimiento, ya que el chico fue convertido en un aventurero y renacido en la catedral de la ciudad, como todos los demás. Sí, alto crack, que resultó el prota. Ven, les dije que lo de la comida sería importante. Por otra parte, la batalla había llegado a su fin y gracias al liderazgo del prota y Krusty, el resultado fue un éxito en ambos frentes, logrando así salvar a las personas de ese mundo. Pero bueno, gracias a la ayuda que los aventureros le habían proporcionado a la gente del pueblo, los nobles lograron llegar a un acuerdo con una mesa redonda. Por otra parte, durante la celebración, el prota fue contactado nuevamente por el mago de antes, el cual lo felicitó por la creación de un nuevo tipo de magia mundial, diciéndole que era por eso que había confiado en él, ya que sabía que él cambiaría ese mundo por completo. Por otra parte, también le dijo que él no había sido el único en crear otro tipo de magia, ya que ese continente estaba dividido en 5 grandes regiones y en algunas de ellas otros aventureros también habían creado magia nueva. Pero dejando eso de lado, una vez los protas volvieron a la ciudad, el gremio de Mari organizó una especie de festival para disfrutar todo lo que habían logrado, gracias a los últimos meses de duro trabajo, por lo que Mari y Akatsuki, que habían comenzado a sentir algo por el prota, aprovechando la oportunidad, decidieron invitar a este último a una cita, pero al no poder escoger a ninguna de las dos, Shiroe decidió salir con ambas a la vez. Pero debido a todo lo que el prota había hecho por ella, Akatsuki trató de acercarse todo lo posible a él. Lamentablemente, cuando lo hizo, Mari observó todo, haciendo que su corazón se partiera en dos. Eso sí, no estaba dispuesta a rendirse y continuaría luchando por ganarse el aprecio del prota. Pero dejando eso de lado, no todo era bueno para el buen Shiroe, ya que durante el festival fue visitado por una extraña chica proveniente de otra región del continente. Su nombre era Noreja, la líder del gremio más grande, y la cual había logrado esclavizar a todos los NPCs e incluso observar a todos los gremios de su región. Y más importante aún, ella era la otra persona que había logrado crear un nuevo tipo de magia. Y la razón por la que había llegado a esa ciudad era para reclutar al prota, porque sabía que él era el jugador más valioso de la zona, por lo que le ofreció todo lo que podía imaginar, incluso a ella misma. Pero el prota se negó rotundamente, ya que él ya tenía un lugar al cual pertenecer. Sí, Log Horizon. Eso sí, antes de irse, Noreja le prometió que muy pronto volvería por él. Pero bueno, luego de esto el prota tuvo una reunión con su gremio, al cual por cierto se había unido Rudy y su amiga, en la cual decidieron su próximo objetivo. Lastimosamente, aquí termina este anime, pero tranquilos, cuenta con una segunda temporada, de hecho también con una tercera, donde el triángulo amoroso entre el prota y las chicas se intensifica. Además, conocemos un poco más a la anterior compañera del prota, la chica de la miniatura, ya que esta fue solo la introducción de la historia y lo más épico está por venir. Pero si quieren que traiga el resumen de la segunda temporada, este video deberá llegar a los 15,000 likes y 1000 comentarios en una semana, y si lo logramos, traeré la segunda y tercera temporada en un video. Así que no dejo en sus manos y no se olviden de comentar la frase Horizonte y de suscribirse, claro. Y sin más, sayonara.